Arrancamos, hay varios que están, hay como 10 alumnos ya. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos los que se empiezan a sumar. La idea de hoy es encontrarnos para hablar sobre nacimiento y primera infancia. Como decía Rodrigo antes, si bien estamos en otro día y horario, esto funciona como en las clases de los miércoles, chicos. Cualquier duda, toman el micrófono, si pueden prender las cámaras está buenísimo, o nos van escribiendo por el chat. La idea es hacerlo lo más interactivo posible y que esto no sea un monólogo. Así que les damos la bienvenida. Vienen ahí las valientes que se empiezan a animar con la cámara. Es look de sábado, nadie se preocupe, estamos todos en pijama. La idea es hacerlo más interactivo y más llevadero para todos que estamos acá un sábado porque nos sostiene el deseo de aprender y de enseñar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el nacimiento y primera infancia, ¿sí? Ya tienen compartida la pantalla del PowerPoint, espero que todos la estén viendo. Y yo lo voy a ir pasando desde acá. Textos que acompañan la clase de hoy. Son los dos textos que tienen el cronograma. El primer texto, características específicas del desarrollo en la primera infancia, es de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Niñez. Y el otro texto es un artículo de la Universidad Nacional de La Plata, Parir y nacer, trazas corporales, impacto subjetivo y derechos vulnerados. ¿Sí? Bueno, arrancamos con lo que plantea el texto sobre nacimiento y parto. ¿Por qué lo incluimos? Porque nos parecía interesante que si vamos a empezar a hablar del desarrollo evolutivo, arranquemos bien desde el inicio, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir haciendo un recorrido, chicos, por las ideas centrales de ambos textos, vamos a ir poniendo otros ejemplos, otras consideraciones. Tal como les dijimos en las publicaciones del campus, los PowerPoint no reemplazan la lectura de los textos. No se maten copiando porque después lo subimos al campus, a los PowerPoint, así que no tiene tanto sentido. Bueno, ¿qué dicen las autoras en relación al nacimiento? Lo vamos a ver acá desde otra mirada distinta a la que deben haber visto ustedes desde enfermería, digamos, desde el ámbito biológico, ¿sí? Lo que plantean es que el nacimiento se trata de un evento profundamente subjetivo, significativo y singular. ¿Esto qué quiere decir? Subjetivo tiene que ver con nuestras características, ¿sí? Con la subjetividad de cada uno. Cada nacimiento está enmarcado en una historia de vida, en un contexto, en un momento de la vida de esa persona, con rasgos de personalidad. Ese nacimiento tiene su historia particular. Es un evento muy significativo, en general, representa un quiebre en la vida de una persona, y es muy singular. No hay dos nacimientos que sean iguales, ¿sí? En tanto, derecho reproductivo forma parte de la salud integral de las personas. Y otra idea fundamental que plantea este texto es gestar, parir y nacer son experiencias fisiológicas y subjetivas, muy significativas para quienes son protagonistas. ¿Sí? No es que cuando una mujer transita un embarazo y un nacimiento, no es como si nada. No es algo que es colateral en la vida de esa persona, es algo muy significativo para quienes lo viven, ¿sí? Y para el niño que nace, obviamente, se trata del inicio de su historia. Particular, un aporte, parece tonto, pero no lo es. Nuestro cuerpo lleva una marca de ese nacimiento, que es el ombligo, ¿no? Y el ombligo está en el medio del cuerpo y es el recuerdo de aquel momento que empieza la gestación, en el momento que nuestra madre se entera que está embarazada, en una serie de decisiones que tiene que tomar en torno a eso, y ahí empieza nuestra historia. Esa historia es la que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. El primer tatuaje que uno tiene es justamente el recuerdo de nuestro nacimiento. Sí, ni hablar. Y como decíamos, es un evento que en general es un hito en la vida de esa persona, marca como un antes y un después. Y para la persona que nace, todo ese momento tiene que ver con esa historia. Vieron que cuando somos chicos en general nos gusta que nos cuenten cómo fue cuando nacimos, cómo fue el embarazo, cómo fue el día, cómo fue... No, nos gusta mucho esa historia porque tiene que ver con la propia historia. Voy pasando.
El texto plantea dos posturas históricas en relación al nacimiento, ¿sí? A partir del siglo XIX, dice el texto, empieza a funcionar lo que se llamó el modelo médico hegemónico. Algo de esto hablamos en las últimas clases, donde la mirada médica empieza a ser primordial en la salud, en los procesos de salud de las personas. Entonces, lo que plantean las autoras de este texto es que el nacimiento empieza a ser medicalizado e intervencionista, ¿sí? Y que se patologiza un momento que tiene que ver con la salud, ¿sí? El nacimiento, dice el texto, es un momento de la vida que tiene que ver con lo sano, con lo fisiológico, con lo esperable, pero se empieza a medicalizar y patologizar. Entonces, se empiezan a hacer necesarias, entre muchas comillas, las intervenciones, sobre todo médicas. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, algo muy básico, el sillón de parto está pensado para la comodidad del médico que atiende el parto, no para la comodidad de la persona que está pariendo. No es una posición óptima, ¿no? Nadie puede parir acostado. Sin embargo, el sillón de parto fue diseñado en aquella época para comodidad de quien asiste el parto, ¿sí? Desde esa mirada se empiezan a pensar los nacimientos. Fiorella, Sí. estuve entre las experiencias locas que hice en mi vida, tuve la oportunidad de compartir en Tecoa Yeyí, cerca del Soberbio, en Misiones, hay una reserva de guaraníes. Y bueno, justo cuando estaba ahí sucedió un parto, y tienen otra lógica completamente diferente a nosotros. Por ejemplo, el parto no es atendida por ningún varón, es atendida por mujeres que tienen la experiencia anterior. Entonces está la madre, la hermana, o alguna anciana. Uh-huh. Y lo que hacen es un pequeño huequito en la tierra, en donde la madre se pone como en cuclillas y como el movimiento de la defecación. Y es absolutamente rápido, tiene lo doloroso que tiene todo parto, por supuesto, pero es absolutamente rápido y a la primera que asisten, y eso me quedó marcado, es a la mujer que está convaleciente. Porque si el chiquito cayó y con el golpecito respiró y está bien, quiere decir que hay que auxiliar a que se recomponga la madre para que la madre pueda tener al niño. Entonces, es un parto totalmente natural y nada traumático. Esa concepción que tienen los indios guaraníes del parto, yo me preguntaba, ¿cuál es más moderna, la de ellos o la nuestra? Ni hablar, por suerte hay como una revisión de todo esto, ¿no? Van a ver, no sé si alguno de los chicos ya pudo hacer una lectura del texto, si no, cuando lo lean, les adelanto que es un texto que tiene una prosa bastante crítica, tiene una mirada de género, y es bastante cuestionador de ciertos modelos y de ciertas prácticas en salud, ¿sí? Entonces decíamos que desde el siglo XIX se trata de los nacimientos como un proceso en el que sí o sí es necesaria la intervención médica y se medicaliza esto de la vía por las dudas, las medicaciones por las dudas, todo tiene que estar en función de la mirada médica, donde se invisibilizan los aspectos subjetivos y el parto o el nacimiento pasa a ser un proceso casi 100% biológico y orgánico. Se invisibiliza la parte emocional y subjetiva de ese nacimiento, la parte cultural, ni hablar. Y como les decía, se patologiza un momento saludable fisiológico que sitúa a las personas gestantes como enfermas necesitadas de atención médica. Entonces, la mujer, la persona gestante, queda en un lugar pasivo, sin capacidad de toma de decisiones. Hay un montón de decisiones sobre las intervenciones de nuestro cuerpo que ni siquiera se nos consultan. Nos ponen la vía, por ejemplo, y no hay mucha consulta sobre qué cosas se están poniendo en el suero. Tampoco hay muchas consultas, sobre determinadas prácticas. La mujer queda en un lugar en el que no es capaz de tomar decisiones. En la actualidad, nosotros tenemos una ley en nuestro país, que es la ley de parto humanizado. Ahí les dejé el numerito de la ley, el que la quiere googlear, está buenísimo para que sepan, porque bueno, no sé acá si me quieren contestar en el chat si hay algún estudiante que le cope el área de maternidad y primera infancia.
pero bueno, es un área de inserción de la enfermería, ¿no? Así que por ahí está bueno ver cuáles son las leyes que enmarcan nuestra práctica, ¿sí? Si hay alguien que ya esté pensando, me copa este área, me puede ir contestando por el chat y yo voy a ir sugiriendo distintos autores, distintos libros, bueno, distinta información para ir profundizando el tema. Entonces decíamos, a partir del marco teórico, Rocío dice, me gusta pediatría, Florencia dice, a mí me gusta este área. Bueno, buenísimo. Yo les voy a ir dejando después bibliografía para ampliar, dónde buscar información, etc. En la actualidad, a partir de la ley de parto humanizado, que es el marco legal que regula nuestra práctica como agentes en salud, quienes trabajamos en este área, en este momento de la vida, plantea el nacimiento dentro de la salud. No es algo patológico, no es una enfermedad, sino que el nacimiento es parte de la salud y es algo que el cuerpo podría llevar a cabo solo, sin intervención de un médico. ¿Sí? ¿Que tiene que estar ahí cerca por cualquier complicación? Sí, pero el parto per se, el parto donde está dentro de los parámetros esperables, no se encuentra dentro de la salud. Y el parto humanizado plantea el rol protagónico de la mamá y del bebé y la toma de decisiones activa. ¿Sí? Donde la mujer pueda ser protagonista de su propio parto. Y hay un respeto de los tiempos biológicos, emocionales y las necesidades culturales de esas personas. ¿Sí? Esta cuestión de no plantear que todos los partos son iguales y hay como un protocolo y un paso a paso, sino que hay un respeto de los tiempos biológicos y emocionales de cada persona. ¿Sí? Podemos discutir de aquí a las 10 de la noche si en nuestro país, en nuestra ciudad, la ley de parto humanizado se cumple o no se cumple. Yo creo que estamos en proceso. Ahí Tamara me sé que no con la cabeza. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay mucho que pulir, digamos, hay muchas cosas que, desde mi punto de vista, ¿no? Siendo mamá de 2 niñas, hay mucho que no. Hay muchas cosas, digamos, que no llegan a ser, digamos, no se ponen del lado de la mujer desde el día 1, digamos, del embarazo. Sí, ni hablar, sin dudas, Tamara. No sé cuántas y cuántos, porque también atraviesa a los papás, cuántos de la clase de hoy son mapadres que nos acompañan hoy, pero yo creo que si nos ponemos a revisar nuestras propias experiencias de nacimiento, de parto, en mayor o en menor medida todas hemos sido atravesadas en cierto punto por la violencia obstétrica. Que ahora vamos a hablar, el texto nos lleva a pensar en la violencia obstétrica, qué es, cómo se define, etcétera, desde el apurar tiempos biológicos, desde el respeto por nuestro cuerpo, desde estar informadas en todo momento, tomar decisiones, que no nos saquen al bebé enseguida de que nace, etcétera, etcétera, hasta situaciones mucho más grosas. Yo estoy hablando de cosas como más invisibilizadas, hasta situaciones de violencia obstétrica, obviamente mucho más grosas, en las que vamos a hacer hincapié en la próxima diapositiva y que el texto habla de esto también. El texto tiene algunos testimonios que me Una parece de las que más son muy comunes buenos. es la parálisis braquial obstétrica. Sí, Miguel, no te escuchaba. Que una de las más comunes, o sea, hablando de lo biológico, es la parálisis braquial obstétrica. ¿Qué es? En el parto es sobre o sea, cuando va a salir el bebé, lo toman mal de los bracitos y el plexo braquial, que cruza por el brazo, le paralizan toda la extremidad superior. Uh-huh. Esa es una de las más comunes que salen en el parto de lo biológico, ¿no? Uh-huh. Sí, pensaba en esta cuestión también de los tiempos, por ejemplo, en los sanatorios la cantidad de salas de parto es limitada, entonces, por ejemplo, hay cierto momento en el que hay que desocupar la sala de parto. Entonces, hay ciertos tiempos y el respeto de lo biológico que muchas veces se ven intervenidos y apurados en función de la lógica de cómo funciona ese factor de salud. ¿Sí? No puede quizás una mujer estar 9 horas entre preparto y parto, lo que sería más respetuoso a su tiempo fisiológico, ¿no? ¿Se entiende? Sino que hay un momento en el que ahí aparece el goteo y ciertas intervenciones que aceleran procesos biológicos y naturales. Eso, entre otras cosas, van a encontrar testimonios en el texto que son como más crudos, digamos. Estamos hablando así como de lo más invisible. Bueno,
La violencia obstétrica se enmarca dentro de la violencia de género, es una de las variantes de violencia de género, en tanto se configura, dice el texto, como un modo particular de captación del cuerpo y la sexualidad de la mujer, ubicándola en un lugar pasivo de pérdida de la capacidad de decidir. La violencia obstétrica es definida como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. ¿Sí? Mucho por rever desde quienes somos agentes de salud, pero bueno, quería traerles esta cuestión. ¿Por qué lo traigo hasta acá? Todo esto que deben estar pensando, ¿qué tiene que ver con la clase de nacimiento y primera infancia? Porque una de las ideas centrales que nos deja el texto es lo que pase en el nacimiento, cómo transite esa viada mamá-bebé, la llegada al mundo, este momento de la vida, va a tener muchísimos efectos posteriores. ¿Sí? Hay muchas mujeres que desarrollan, por ejemplo, hasta incluso trastorno de estrés postraumático, luego de un parto en el que ha habido algo del orden de la violencia obstétrica, y eso impacta en el vínculo con su bebé, en el vínculo con el resto de la familia, en su concepción de sí misma, en su autoestima, en su capacidad de cuidar de un otro luego del nacimiento, ¿sí? Lo mismo a la inversa, quienes han tenido la posibilidad de tener partos respetados, humanizados, donde se han sentido escuchadas, respetadas, protagonistas, etcétera, tienen otra autoestima y otra capacidad, se sienten desde otro lugar para encarar la maternidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo traje? ¿Por qué está este texto en el programa? Pues nos parece re importante pensar quiénes van a trabajar en esto y quiénes no, también, pero pensar que es un evento muy importante en la vida de una persona y que lo que pase ahí, ¿sí? Para un agente de salud que trabaja en maternidad, ve, no sé, no quiero tirar un número al azar, pero varios nacimientos por día, ¿no? Es algo de lo rutinario, es algo de lo rutinario, de lo que hacemos todos los días, etcétera. Pero para la persona que lo está viviendo, para la paciente que lo está viviendo, eso es único. Entonces, un comentario de más, un comentario de menos, algo que dije, que no dije, que hice, que sí hice, que puede tener profundos efectos porque es un momento de mucha vulnerabilidad. Puede tener profundos efectos en la psiquis de esas personas, ¿sí? Con esta idea trabaja este texto. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, comentario? Si no, avanzamos. Una cosa pedagógica que quiero marcar, porque van a encontrar varias en las puntuaciones que está haciendo Fiorella, es que ustedes vayan aprovechando los textos a marcar conceptos. Un concepto quiere decir tenerlo agarrado. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando vayan preparando la materia, la lectura de los textos y demás, vayan teniendo los conceptos, porque a través de los conceptos después podemos tener discusiones fundadas, ¿no? Si en algún momento alguien, cuando ustedes vayan a sus lugares de trabajo, le dice, bueno, la violencia obstétrica ustedes pueden buscar el concepto y fundamentarlo desde el concepto. Entonces, no es solamente una posición ideológica, está legislada, está conceptualizada, hay una reflexión académica, por eso estas dos autoras, lo primero que señalaba Fiorella, son cátedras y son grupos de estudio de la UBA y de la Universidad de La Plata, dos grandes universidades que son referencia desde donde se extrae el saber. Entonces, por ahí alguien puede decir, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, nosotros lo estamos pensando desde un lugar académico y estamos citando estudios que son académicos. Por eso, autoras, investigaciones de la UBA, investigaciones de la UNLP, conceptos es lo que le vamos a ir pidiendo en la forma de estudiar estos temas. Uh-huh. Sí, está buenísimo lo que traes, Rodrigo, porque digo, el parto humanizado no es una moda, no debería ser un privilegio al que acceden las personas de plata, porque pueden pagar una partera, pueden pagar, ¿no? Esta cuestión no debería ser un privilegio, no debería ser una moda. En nuestro país es una ley, ¿sí? Es una ley y debería ser un derecho al que todas las personas gestantes podemos acceder. ¿Sí? Eso está bueno. Es una ley que enmarca nuestra práctica. En nuestro país, para las chicas que decían Flor, y no me acuerdo quién más, que decía antes que le interesaba la temática,
Si quieren meterse a investigar, en nuestro país está la maternidad Estela de Carlotto, que es pionera en nuestro país en parto humanizado y parto respetado. ¿Sí? Tiene dispositivos súper interesantes. Las salas de parto no son como las salas de parto que conocemos acá. Tienen otra concepción de los nacimientos y de los partos y es gratuita y pública. Sí, digo, rompiendo un poco con esta idea de que el acceso al parto humanizado es algo que le pasa a las modelos famosas de las redes sociales, porque tienen mucha plata para ir a parir a superclínicas. No, bueno, en la ciudad de Buenos Aires está, o en provincia de Buenos Aires, no recuerdo, está la maternidad Estela de Carlotto, que es pública y que funciona de esta manera. Si no me equivoco, tiene un montón de dispositivos de formación virtual para quienes quieran en algún momento chusmear. Hay cursos virtuales, capacitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, profe, sí. una consulta, una duda, ¿no? Que me surgió. ¿Qué pasaría, digamos, si hay una chica que está en un parto complicado, que viene, que necesita, digamos, de una partera y la partera está ausente? Digamos, me dirijo a lo que usted dijo del parto humanizado, ¿no? Sí, me parece, Tamara, que volvemos a esta cuestión, ¿no? De que sea una ley vigente no quiere decir que se cumplan todas las instituciones. No debería pasar que uno llegue a un efector de salud y no haya una partera, digamos. No es algo que debería ocurrir, es como, no sé, llegar una guardia a un hospital general y que no haya pediatra, digo, que a veces pasa, no debería pasar. Claro, una aclaración es que respetar las condiciones naturales de un parto no significa que no tenga asistencia médica y de partero y de todo el sistema de salud. No es contradictorio, lo que estamos diciendo es que justamente debería pensarse los lugares o los espacios que tiene que atender este grupo poblacional con otra lógica, pero no que no deban estar. No sé si es eso lo que querías plantear, Tamara, pero nosotros lo pensamos desde ese lugar, de que tiene que estar el médico, tiene que estar el enfermero, tiene que estar los grupos institucionales de atención, pero no obstante cambiar las lógicas que son patologizantes del parto, que es otra cosa. Claro, sí, me refería más, digamos, al tema de que si hay una chica que esté con trabajo de parto, digamos, que ponerse en su lugar y cuando ella tenga que pujar, digamos, obligarla, o sea, no es obligarla, sino que ponerlo en su lugar y ayudarla desde ese punto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ni hablar? Sí, Claro, volvemos a esto. pero digamos, deja de ser humanizado el trato, a eso es lo que voy. Porque si yo la estoy obligando, no es que la estoy obligando, ella necesita de mi ayuda y yo la tengo que ayudar a pujar. Bueno, ahí, Tamara, entramos en algo como más fino, pero me parece que está interesante esto de pensar que, digo, a ver, no quiero que se queden con esta idea de que el parto humanizado es ir a parir sola en el medio del río, ¿no? Porque somos sujetos culturales y que buenísimo que eso le pasaba a nuestros ancestros, pero estamos atravesados por la cultura y necesitamos de un otro, ¿sí? Entonces, que haya intervención de un otro que acompañe, médico, médica, enfermero, enfermera, neonatólogo, partera, etcétera, está buenísimo y es necesario, ¿sí? El tema, digo, lo humanizado tiene que ver, quiero que se queden con esta idea, con el trato, con el pensar a esa persona como un sujeto de derechos, pensar a esa persona como alguien capaz de tomar decisiones, no está enferma, no está incapacitada, es capaz de tomar sus propias decisiones y puede ser un sujeto activo en eso que le está pasando. ¿Sí? Por ejemplo... Claro, profe, pero sí. A veces como ya tenés un nene, vas a tener 2 o 3, hay muchos que tienen más de 2 o 3, que ellos lo toman como que uno ya lo tiene que saber. Y todos los partos no son iguales. A mí me pasa que yo rompo bolsa y no dilato, por ejemplo. Sí, ni hablar. A ver, cuando hablamos de parto humanizado, hablamos de, por ejemplo, y tampoco estamos hablando solamente de parto vaginal. ¿Sí? Parto hace referencia a las maneras de nacer que tenemos los seres humanos, que son a través de la cesárea y a través del parto vaginal. También hablamos, por ejemplo, en las cesáreas en nuestro país, en nuestra ciudad,
no se deja entrar un acompañante cuando la ley dice que sí, que la mujer debería estar acompañada con quien ella quiera, con al menos un acompañante durante todo el tiempo. Se nos ata a los brazos. En general uno no está sabiendo lo que está pasando, no te explica mucho lo que está pasando. Cuando no, los médicos están hablando de, no sé, el partido de Boca que juega hoy a la noche y uno está ahí acostado con los brazos atados, anestesiado, viendo cómo se interviene sobre el propio cuerpo. La violencia obstétrica tiene que ver un poco con eso. Hay cesáreas que obviamente requieren la intervención médica, hay cesáreas que son profundamente respetadas y respetuosas, ¿sí?, de la persona que está ahí, y hay otras que no. A esto hace referencia, ¿sí? Pero no quiero que se queden con esta idea de que es ir a parir sola al medio del bosque, porque claramente no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un trato humanizado, respetuoso del personal de salud que está alrededor. Lo van a ver más gráfico en los testimonios que están en el texto, ¿sí? Quiero avanzar así no nos demoramos. Bueno, primera infancia. Cerramos con lo que tiene que ver con nacimiento, y quien le interese ampliar información, la actividad de esta semana correspondiente a esta clase, con esto cierro, les vamos a dejar un podcast, hay una página de Instagram que está buenísima, que tiene mucha información al respecto, que se llama @lazonatal. Es un podcast de un especialista que habla sobre el concepto de exterogestación. Exterogestación es un concepto antropológico que habla del periodo post-gestación. Es la gestación fuera del útero, a eso hace referencia. En sí hace referencia al primer tiempo fuera del útero. Y me parece que es muy interesante para graficar todas estas cuestiones, ¿sí? Así que la actividad de esta semana va a contar en que escuchen el podcast, que le vamos a dejar el enlace y algunas preguntas en relación a eso. Exterogestación es el concepto, que me pide Rocío que lo repita. Cerramos entonces con nacimiento. Primera infancia, más o menos casi todos los autores acuerdan en que es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? Aproximadamente. Ahora estamos hablando del otro texto que tenían para la clase de hoy. En el texto las autoras conceptualizan el desarrollo como un complejo entramado de cambios que transforman un ser vivo en un ser humano. Sí, cuando salimos del útero no somos todavía un ser humano, somos un ser vivo, vamos a ponerlo en estos términos. Hay que transformarse en ser humano. Hay un psiquismo que construir, hay un aparato psíquico, un yo, un cuerpo, un vínculo con otros que construir. El desarrollo, dicen estas autoras, es producto del interjuego entre los procesos de crecimiento, maduración e intercambio con el medio. ¿Sí? Es en la relación de estas 3 patitas que se va a ir dando el desarrollo. Y van a analizar la primera infancia en 3 planos: el desarrollo motriz, el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo. Respecto del desarrollo motor, lo que dicen estas autoras es: lo importante de esta etapa de la vida es que se vaya generando el progresivo control corporal. Es decir, que el niño logre movimientos voluntarios y coordinados. El niño cuando nace, el recién nacido, casi todo lo que hace es puro acto reflejo. ¿Sí? Es puro reflejo, no es que mueve los piecitos con la intención de mover los piecitos. Patalean por una cuestión de reflejos. ¿Sí? Ya sobre el final de esta etapa empieza a haber movimientos voluntarios y controlados. Mueve los piecitos, no sé, porque quiere gatear, porque quiere caminar. Ya no se trata de reflejos. Vieron que los bebés chiquititos, si los apoyamos en algún lado, están todo el tiempo moviendo los piecitos y las manitos. Pero eso no tiene que ver todavía en los primeros meses con algo a voluntad. Recién a partir de los 4 o 5 meses más o menos empiezan a querer agarrar algo, llevárselo a la boca. Ahí empieza a haber movimientos más voluntarios, ¿sí? Entonces es el control del propio cuerpo lo que sería un logro en el desarrollo motor de esta etapa. En el texto tienen un cuadrito que lo que les va marcando son hitos muy importantes en el desarrollo motriz de esta etapa. Por ejemplo, el sostén cefálico, que es que puedan sostener la cabeza, que se sienten, que gateen. Y respecto de la motricidad fina, que puedan agarrar cosas. Al principio los agarran con toda la mano, y después hay cerca de los 9, 10 meses donde debería aparecer esto que se llama la pinza, que es esto de poder agarrar las cosas así, etcétera, etcétera. Eso lo tiene en un cuadrito detallado en el texto. Por eso es muy importante la estimulación temprana. Sí, ni hablar.
Sí, sin duda. Lo que hablábamos antes, Miguel, esta cuestión de el desarrollo tiene que ver con el bagaje biológico en interacción con el medio. ¿Sí? La maduración y la interacción con el medio. Digo, por más que yo estimule un bebé de 3 meses, no voy a lograr que gatee. Porque hay una cuestión biológica, hay un cuerpito que tiene que estar apto para. ¿Sí? Entonces, es la interacción todo el tiempo de esas cosas. Lo que el cuerpo les va permitiendo y la interacción con el entorno. ¿Sí? Si yo a un niño, por ejemplo, a un bebé, lo dejo acostado en el cochecito todo el tiempo mirando el techo y no le hablo, no lo miro, ¿no? Digo, después aparecen estas cuestiones de no aparece la sonrisa social, no hay reconocimiento de las voces, no hay como un montón de cuestiones que tienen que ver con la interacción con el medio. ¿Sí? Entonces es la suma de las dos cosas, lo que la biología me prepara para o me permite en cada etapa, sumado a mi interacción con el medio en el que estoy. ¿Sí? Por eso el crecimiento, por esto que dice Fiorella, es un proceso complejo. Implica la interacción de esas. Es una unidad en la cual interactúan esas 3 componentes. Entonces, vayan ustedes tomando nota de esto porque después hablan, por ejemplo, de crecimiento y lo dicen con sus propias palabras y piensan que están diciendo lo mismo que el texto y acá hay una cuestión conceptual, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, muy importante. En relación a lo que decía Miguel sobre la estimulación temprana, hay todo un movimiento de psicomotricidad actualmente que habla del movimiento libre, que quien le interese profundizar en la temática es súper, súper, súper interesante. Que habla un poco de esto, de cómo acompañar el desarrollo de los niños interviniendo lo menos posible. Así que se los dejo ahí. Movimiento libre se llama, pueden buscar, googlear, investigar sobre eso. Bueno, en relación al desarrollo emocional, desarrollo subjetivo, algo que me interesaba dejarles en claro de cómo lo pensamos desde la psicología al desarrollo emocional. No venimos al mundo con un yo armado y construido. Tampoco está armado cuando llegamos al mundo la idea de un otro. Y tampoco la representación del propio cuerpo. ¿Sí? El recién nacido cuando sale de la panza, vamos a ponerlo en términos criollos, no se dio cuenta que salió de la panza. ¿Sí? No se dio cuenta todavía que ya salió. Entonces, no tiene idea cuál es el límite de su propio cuerpo. ¿Sí? No venimos al mundo con un yo construido, tampoco con un cuerpo construido. El recién nacido no tiene idea dónde termina mamá y dónde empiezo yo. ¿Cuál es el límite entre un cuerpo y el otro? No tiene idea si la teta es algo que está dentro, es parte de mí, no es parte de mí. ¿Se entiende esta idea? Yo creo a mi juicio que en esta idea de la exterogestación, tampoco la mamá en un primer momento se da tanta cuenta. Sí, yo creo que hay algo, vieron que aparece como esta idea de los recién nacidos y las mamás del puerperio como pedacito de mí. ¿No? Pedacito de mí. Yo creo que hay algo como ahí de esto todavía, de empezar a reconocer a este otro como un otro y que no es un pedazo de mi cuerpo. Bueno, al recién nacido le pasa lo mismo. ¿Sí? No Winnicott dice hay una indiferenciación total mamá-bebé. No hay como mucha idea todavía de quién es quién, eso se va dando con el tiempo. Algo que no está en el texto, pero que está bueno mencionar es, del lado materno, el periodo que sigue al nacimiento es lo que se llama puerperio. Desde el costado médico van a escuchar que el puerperio tiene que ver con 40 días, más o menos, 45 días, que tiene que ver con la recuperación biológica posparto, digamos. Desde psicología hablamos de que el puerperio dura aprox 2 años, que tiene que ver con todos los cambios subjetivos, los movimientos psíquicos que realiza una mujer a partir del convertirse en madre. Y el convertirse en madre, no estoy hablando de madre por primera vez, hay un puerperio cada vez que uno tiene un bebé. Bueno, entonces decíamos esto, hay una indiferenciación inicial, decía Winnicott. No venimos al mundo con la idea de yo, con la idea de otro y con la idea de cuerpo. Todo esto se tiene que ir construyendo con el tiempo. De hecho, en psicología decimos que la construcción total del aparato psíquico es recién al final de la adolescencia. Imagínense todo lo que falta. Entonces, un aporte, Fiorella, el yo para Freud tiene idea de 2 cosas.
y anoten estas palabras: totalidad y unidad. El yo es una totalidad, yo soy el mismo acá cuando me despierto, cuando mi mamá me sostiene, cuando tengo hambre, cuando hago pichí, cuando hago caca, pero también el yo es una unidad. Esa experiencia de unidad y de totalidad se va dando como las capas de la cebolla, una a una, como pequeños registros, hasta que llega un momento en el cual el chico percibe que es una unidad y una totalidad, pero no está de entrada dada. Entonces, el yo para Freud es dos conceptos: unidad y totalidad. Y eso es algo que no se da desde el nacimiento, se da en algún momento por la experiencia que el chico va teniendo y que logra decir, bueno, acá soy yo. Uh-huh. Sí, ni hablar. Dice Freud, aquello que sucede en el sujeto en los primeros años de vida tiene relevancia para comprender el funcionamiento adulto. ¿Sí? En relación a esta frase, quiero que se queden con la idea de que lo que pasa en los primeros años de vida influye en el funcionamiento adulto. Influye no es lo mismo que decir determina. ¿Sí? En psicología 2 más 2 no es 4. No hacemos futurología, si no estaríamos llenos de plata los psicólogos. Entonces, es imposible determinar o afirmar que porque determinadas cosas pasaron en la primera infancia, el adulto va a hacer sí o sí de tal o cual manera. Cada vez que escuchen eso de alguien, salgan corriendo. No hay nada que determine la vida adulta, ¿sí? Sí influye haber tenido una historia u otra, haber tenido un tipo de cuidador u otro tipo de cuidador, haber atravesado una vivencia u otra vivencia, sí influye, no determina. Yo no puedo decir, no, seguramente esta persona el día de mañana va a ser psiquiátrica porque en la primera infancia pasó esto y esto, ¿sí? Cada vez que escuchen a alguien diciendo esto, huyan de ahí, porque no funciona de esa manera, no es matemático. ¿Sí? Entonces, condiciona, influye, sí, no determina. ¿Sí? Siempre hay un margen de acción. Y el texto destaca el papel central, Freud va a hablar mucho, a lo largo de su obra, del papel central de los cuidados parentales en los orígenes del psiquismo. Freud va a hablar mucho, y los psicoanalistas que siguieron también, de la función materna y paterna. Y acá lo mismo, hacemos la salvedad de que está entre comillas porque se trata de funciones. Funciones materna y paterna no tiene que ver con la mamá y el papá biológicamente hablando, ni con cuestiones de género. ¿Sí? Hay otras personas que ocupan el lugar de funciones maternas y paternas. Tiene que ver con roles, con funciones, con acciones. ¿Sí? Y una idea interesante que trae Freud, que se las traje para que la pensemos, Freud habla de indefensión originaria. Ay, esperen que se me queda sin batería la compu. Ahí va, volví. Freud habla de indefensión originaria. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a escuchar también cuando escuchen el podcast. Va a decir, el ser humano nace prematuro extremo. A diferencia de otras especies animales, los seres humanos venimos al mundo prematuros. Hay una explicación antropológica de esto, la van a escuchar en el podcast, no me voy a detener ahí, pero Freud dice, somos una especie en la cual el cachorro humano no tiene chances de sobrevivir si un otro no lo cuida. A diferencia, por ejemplo, no sé, de un caballito que al ratito de nacer ya más o menos camina casi, y pueden ir a buscarse comida, agua, etcétera, etcétera. El ser humano no puede hacer nada cuando nace. No puede procurarse alimento, ni siquiera pueden dormirse solos. ¿Sí? No pueden higienizarse solos, no pueden alimentarse solos. Digo, el ser humano viene al mundo totalmente indefenso. Si un otro no lo cuida, se muere. Entonces, es esta indefensión originaria la que va a generar esta dependencia inicial. Dependemos de un otro para vivir. Entonces, psíquicamente también nos constituimos en función de un vínculo con otros. Nos vamos armando, nuestro aparato psíquico se va armando en esta interacción con el otro. ¿Sí?
Después hay otro psicoanalista que se dedicó mucho a hablar sobre esta etapa de la vida, que se llamó Donald Winnicott. Yo les voy dejando los nombres para que profundice quien le cope. Winnicott dice: para que los procesos del desarrollo sucedan, necesitan de un ambiente que facilite y se adapte a las necesidades del niño. Cuanto más favorable sea ese ambiente, más favorable va a ser ese desarrollo, ¿sí? Y con ambiente, Winnicott considera al ambiente a todo lo que no es el niño, ¿sí? Sus figuras de cuidado. Digo, ambiente no es solamente lo edilicio del lugar en el que vive, sino sus figuras de cuidado, el ambiente emocional en el que está, la disponibilidad emocional de quienes lo cuidan, etcétera, etcétera. Y Winnicott va a decir que el desarrollo emocional tiene que ver con 3 procesos: la integración del yo, esto que hablaba Rodri en relación a la totalidad; el establecimiento de la psiquis en el cuerpo, entender esto, ¿no? De que mi psiquis habita este cuerpo; y la formación de relaciones objetales, o sea, el vínculo con otros. Profe, ¿ahí entra lo de las etapas orales, fálicas y eso, o no? Sí, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos infancia. Acá estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando de la llegada al mundo, ¿sí? No le voy a spoilear la clase a Rodrigo, pero, por ejemplo, en la primera infancia estamos hablando de la fase oral. Esto se los dejo para que lo piensen más adelante, pero estamos hablando del predominio del oral, por ejemplo. Pero ¿se acuerdan que yo la semana pasada les decía que Freud habla un poco esto de cómo sea, Winnicott retoma esta misma idea de cómo sea tratado ese cuerpito, por ejemplo, acariciado, cuidado, hablado, mirado, etcétera, etcétera, eso va a tener efectos en la constitución psíquica y en la construcción de mi propio cuerpo. ¿Sí? Si cuando yo era chiquitita, bebita, mi cuerpo fue mirado con amor, con cariño, acariciado, besado, etcétera, etcétera, voy a tener una construcción de mi cuerpo que si esto pasó de otra manera. Volvemos a esto de que no se determina, pero sí esta cuestión va influyendo. Entonces, quiero que se queden con esta idea de que no venimos al mundo con un yo, no venimos al mundo con un aparato psíquico. Piensen que somos como una especie de obra en construcción, decíamos la semana pasada. Entonces, a mí me gusta plantear como este ejemplo: con qué materiales yo haga la casita va a tener que ver con la casita que tenga después. ¿Cómo son los cimientos? Acá estamos hablando de los cimientos de la casita. Y eso va a tener efectos en qué tipo de casa voy a tener después. ¿Qué materiales uso y de qué manera lo hago? Va a tener efectos en la construcción del aparato psíquico. Esto, por ejemplo, no está en el texto, pero justamente el autor que citó recién, Fiorella, Donald Winnicott, tiene muchos textos dedicados a la primera infancia. Por suerte están todos disponibles en internet, así que ustedes, si quieren profundizar, tienen en Donald Winnicott un referente indiscutido. Creo que nadie lo discute, y ha pasado el tiempo y a pesar de que es un autor clásico y viejito, siempre he citado Winnicott. Y él habla, por ejemplo, esto no entra en el parcial ni nada, pero como para que ustedes lo puedan profundizar en algún momento, de fallos groseros y fallos moderados. Por ejemplo, grandes patologías en los niños tienen su génesis o su punto de inflexión en estos fallos groseros que han pasado en sus cuidados en la primera infancia. Por eso, este tema que está tocando Fiorella, de acuerdo a la óptica de Winnicott, y en él lo seguimos todos los psicoanalistas, tienen que ver con fallos groseros de la primera infancia. Cuando algo sucedió de índole traumático en la primera infancia, después es muy difícil de trabajar y de recuperar en términos de salud psíquica y de salud de adaptación de esa persona al medio ambiente. Sí, sin duda. Ni hablar. Les iba a decir que quien le interese profundizar, yo tengo disponibles digitales algunas fichas sobre Winnicott, así que me escriben por los mensajitos, me las piden y las tienen para leer. Y acá les traje esta frase del texto que dice: la paternidad humana implica un grado considerable de empatía y sintonía afectiva. ¿Qué quiere decir esto? No sé acá cuántos son mapadres, pero digo,
si no los queremos mucho y si no somos empáticos con los bebés son enloquecedores. ¿Sí? Digo, un ser humano que no nos deja dormir, que no nos deja ir al baño, que no nos deja vivir básicamente las primeras semanas, es totalmente enloquecedor. ¿Sí? Entonces yo siempre planteo, tenía un profesor en la facultad que decía esto, ¿por qué no los tiramos por la ventana en algún momento? Y porque hay ahí una cuestión de empatía. Entiendo que llora porque tiene hambre y no lo puede solucionar solo. Si no, yo no me pongo en un lugar empático y me pongo en los zapatos de ese bebé, si no hay empatía ahí, los tiraríamos por la ventana. ¿Sí? Entonces, poder sostener la paternidad implica un enorme grado de empatía y sintonía afectiva, sintonizar con las emociones de ese bebé, entender qué le está pasando, ¿sí? Entender que hasta hace unos meses atrás estaba calentito en el útero, protegido, cerquita de su mamá, y que ahora, digo, no es que quiere upa todo el tiempo porque hace maña o porque, no sé, me está manipulando si tiene un mes. Quiere upa todo el tiempo porque es un lugar seguro, porque hasta hace 2 minutos atrás estaba escuchando los latidos de ese corazón, ese olorcito, el calor de la piel, la voz de mamá, etcétera, etcétera. Entonces, la empatía es el pilar fundamental para sostener una paternidad responsable, saludable, etcétera. Y acá traje esta frase que me gustó, esto de el adulto es responsable de funcionar como andamiaje psicológico. Y ahí vuelvo como a la metáfora de la casita, ¿no? Hacemos de andamio todo el tiempo para que ese psiquismo se pueda construir, para que ese aparato psíquico se establezca. ¿Sí? Los adultos vamos haciendo de andamio, y cómo se hace andamio va a tener efectos en el después. Bueno, y por último, llegamos al final, vamos a hablar del tercer plano, del tercer eje que aborda el texto, que es el desarrollo cognitivo. Acá volvemos a nuestro amigo Piaget, del que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije presten atención porque vamos a volver sobre Piaget? Piaget ubica en este periodo de la vida, que va de 0 a 2 años, lo que él llama el periodo sensomotor, donde el conocimiento del mundo va a estar dado por los sentidos y la acción sobre los objetos del mundo, lo motriz. Agarrar, chupar, tirar, revolear, llevarse a la boca, apretar, acariciar, etcétera, etcétera. La acción sobre los objetos del mundo, lo que veo, lo que toco. Fíjense que es imposible plantearle a un nene chiquito no toques. Necesitan tocar todo para conocerlo. Los adultos no necesitamos tocar un peluche para saber que es suavecito, los niños sí. Entonces nosotros los grandes pensamos, no toques. ¿Se acuerdan que hablamos de esto de no toques el horno? Bueno, necesitan tocar, agarrar, manipular. El conocimiento está dado desde ese lugar, desde los sentidos y desde lo motriz, ¿sí? Y así como Freud nos planteaba que no hay desde el inicio noción de yo, de cuerpo, etc., Piaget nos dice no hay desde el inicio noción de tiempo, espacio, causalidad y objeto. Puse tiempo 2 veces, pero era causalidad y objeto. Son las 4 nociones básicas de las que habla Piaget en este periodo de la vida. Tiempo, espacio, causalidad y objeto. El objeto, algo ya hablamos, es esto de no hay indiferenciación yo, no yo, dice Piaget. No se sabe qué soy yo y qué no. Hay que construir esta idea del objeto. Los bebés y los niños pequeñitos no tienen noción de espacio. No tienen noción de espacio. Hay algo ahí que se enraiza en lo biológico, que es esto de que no ven, los bebés y los niños chiquititos no ven como vemos nosotros. Hay algo del desarrollo visual que no ven de la misma manera. De hecho, un recién nacido ve solamente a menos de 30 centímetros. Casi yo no me le acerco, ve súper borroso. A medida que van creciendo se va desarrollando un poquito más, pero no hay... A ver, háganse la idea de que en los niños chiquititos hay como visión en 2D, no hay profundidad. No hay idea de profundidad. Entonces, cuando el nene chiquito, por ejemplo, cuando el bebé está en la sillita y estira la mano para agarrar, no sé, el juguete que le llamó la atención y está arriba de la repisa, en realidad él no tiene idea qué distancia hay entre su mano y la repisa. ¿Se entiende? Entonces, es ahí el adulto el que le empieza a decir, vos querés esto, y se lo trae. ¿Sí? Esto va conduciendo a un gesto que es muy significativo del desarrollo humano, en el que siempre hacemos hincapié los psicólogos, que tiene que ver con el gesto de señalar. En un primer momento el bebé va a estirar el bracito porque quiere llegar a determinada cosa, porque no se da cuenta que tan lejos está. Si hay un adulto del otro lado disponible, capaz de leer eso, y le dice, vos querías el oso, te lo doy, las próximas veces ese niño va a estirar la mano, pero señalando la repisa. Y empieza a ver ahí el inicio de un acto comunicativo. ¿Sí? Tampoco hay noción de tiempo en los recién nacidos y en los bebés pequeños.
Vieron que no hay mucha forma, no sé si alguien acá convive con un niño chiquito, pero digo, esta cuestión de mañana, la semana que viene, más tarde, esta noche, ayer, se arman un lío bárbaro los chicos con esto. Se va construyendo recién la función simbólica alrededor de los 2 años. Entonces está buenísimo para quienes acompañamos ir asociándoselo, por ejemplo, con cosas que puedan ver. No sé, cuando se haga de noche y se vaya el sol y se ponga oscuro, tal cosa. Yo lo voy ayudando a entender esta cuestión del tiempo, que es muy abstracta y que no la entienden. Entonces, no hay noción de espacio, no hay noción de tiempo y tampoco hay noción de causalidad lógica. Sí, esto que yo les decía, si yo suelto algo y se cae al piso, para ellos es una genialidad. ¿Sí? No hay una relación lógica entre un evento y el otro como la hay para los adultos. Sí, hay algo ahí que Piaget llamaba como causalidad mágica. Para los niños todo es mágico, todo es fantástico. Y empiezan a atar relaciones de causalidad que nada que ver, que no responden a la lógica, pero que para ellos es fantástico. Digo, si mamá justo entró a la pieza y el muñequito empezó a hacer ruido, ellos empiezan a asociar una cosa con la otra bastante mágica. No hay todavía lógica en ese pensamiento. Y como les decía, el periodo sensomotor culmina con el establecimiento de la función simbólica, que es esta capacidad de tener representaciones mentales. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de esto de poder imaginarme algo en la cabeza aunque no lo esté viendo? ¿Sí? ¿Alguien hizo el experimento con los bebés de taparles algo, lo que hablamos el miércoles? ¿Alguien se animó? ¿Nadie? Bueno, se los dejo para que lo hagan, para que prueben. ¿A qué edad empiezan a tener representación mental de los objetos? ¿Sí? Siéntense a jugar con su hijo, primo, sobrinito, ahijado, etc. Piensen en esto de, está jugando con tal cosa y se la tapo, lo pongo abajo de un almohadón. Si levantan el almohadón y lo buscan de abajo, es porque hay función simbólica, ya en construcción. Si se dan vuelta y siguen con otra cosa, es porque todavía no. Porque para esos niños eso dejó de existir. ¿Sí? Entonces, la función simbólica es la que va dando lugar a la representación mental de las cosas, a pedirte algo que yo sé que está ahí. Y es lo que posibilita la instauración del lenguaje. Y que puedan hablar. Nosotros para hablar necesitamos representar cosas en nuestra cabeza. Es un proceso súper complejo y súper abstracto el adquirir el lenguaje. Yo tengo que estar pensando en una mesa para poder decir mesa. Entonces, todo eso se va dando hacia los 2 años de vida. ¿Sí? Esto es tan complejo que estos dos grandes autores, Piaget y ahora les cito otro que es Vygotsky, que era uno ruso, discutieron el tema de la función simbólica en más de 1000 cartas que se mandaron, tanto Piaget como Vygotsky, porque uno sostenía que primero venía la función simbólica y después el lenguaje, y Vygotsky decía que no hay lenguaje sin función simbólica. Pensamos con ideas. Entonces, es como que no lo separaba. Y esto lo han discutido y se trataban de convencer mutuamente apasionantemente alrededor de más de 1000 cartas. Así que imagínense si no es un tema importante para la adquisición de un ser humano. Uh-huh. Bueno, con esto ya cerramos la clase de hoy. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hoy cuando hablábamos del estrés postraumático durante el parto, ¿puede ser también que influya en la madre con respecto a la relación con el niño después? Totalmente, totalmente, Miguel. Cuando yo decía, hay veces en las que el parto puede funcionar como hecho traumático y se desarrolla trastorno de estrés postraumático, estoy hablando de la mamá. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por ejemplo, tener muchas pesadillas en relación a lo que pasó, tener flashes durante el día con escenas traumáticas, no poder como elaborar eso tan traumático y disruptivo que pasó. Claro, pero yo lo relaciono más con el nene, digamos, con la caricatura. Porque viste que hay madres que por ahí tienen estrés postraumático y no quieren ni ver al bebé. Uh-huh. Sí, el texto plantea un poco esta idea, Miguel. El texto dice, va a estar condicionado el vínculo con el bebé, va a estar condicionado un poco
por cómo haya sido ese nacimiento. Las mujeres que atravesaron un parto que fue más respetuoso, en el que se sintieron más protagonistas de la situación, pudieron tomar decisiones, se sintieron activas, etcétera, etcétera, tienen otra salud mental, otra autoestima y otra capacidad de afrontar el cuidado de ese recién nacido. En cambio, las mujeres que tuvieron, que el nacimiento constituyó un hecho traumático, van a estar menos disponibles emocionalmente, con otros síntomas, con la autoestima baja, si se sintieron vulneradas, violentadas, etcétera, etcétera, y eso va a influir en la función de cuidado hacia ese bebé. Sí, eso lo van a encontrar en el texto, esa idea. Y después con lo relacionado a lo que vos decías hoy, que hay algunas madres que sienten que después de haber nacido la criatura como que se sienten como absorbidas, como que el bebé, digamos, desplazó parte de ella. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. Mira, la verdad, honestamente, a mí es un área de la psicología que me encanta, lo que tiene que ver con lo perinatal, gestación, nacimiento, puerperio, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la psicología perinatal. Yo podría dar una clase entera que se hable solamente de puerperio, que son todos los efectos subjetivos, psíquicos de una mujer que acaba de ser madre. Y todos los movimientos psíquicos que se implica en relación al propio cuerpo, a la identidad, a la función, al cuidado de un otro, a la representación de mí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos en algún momento hacerlo de manera ampliatoria, a mí me recontra convoca la temática, así que queda disponible. La clase de hoy, si bien era importante hablar de nacimiento, estamos hablando más desde la perspectiva del bebé. ¿Podríamos desarrollarlo desde la perspectiva de la mamá? Sí, de hecho, en el podcast que yo les voy a dejar, hay como un montón de otros podcasts sobre puerperio, salud mental materna, etcétera, etcétera, que están muy buenos. Y si quieren en algún momento que hablemos de eso, también está disponible. Podemos organizarlo. No está en el programa de la materia. Y no solamente las madres, los padres también. Sí, de hecho hay autores actualmente que hablan de que los papás atraviesan un puerperio, porque también hay una resignificación de la propia identidad, del lugar que ocupa en la familia, de la pareja, de mi personalidad como hombre, etcétera, etcétera. Entonces también se habla de, hasta incluso biológicamente, hay estudios científicos que ven que en el hombre puérpero, aunque no haya gestado, hay ciertas alteraciones hormonales. Que indican que hay algo ahí emocional, biológico que está ocurriendo, digamos, con este cambio. No está en el programa de la cátedra, es una temática que a mí me encanta, así que en algún momento yo vuelvo a lo mismo. Si hay alguien que le cope el área de maternidad, me escribe por privado, podemos ir buscando información, podemos encontrarnos en algún momento o armar alguna especie de clase extra. La idea de hoy era encararlo desde el lugar del bebé, pero obviamente que desde el lugar de la salud mental materna es sumamente interesante. El puerperio es algo que en nuestra cultura está invisibilizado totalmente. El puerperio en términos subjetivos, digamos, es como que el médico, el obstetra te da el alta a los 40 días y parece que ya está. Entonces, en términos subjetivos, no solo está invisibilizado, sino también está como romantizado. ¿Sí? Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con esta idea de que es el momento más feliz de tu vida, deberías estar feliz todo el tiempo, diosa espléndida, radiante, y quienes somos mamás acá sabemos que el puerperio no se parece a la tapa de la revista. Uno no está espléndida, no estás en el momento más feliz de tu vida, es una montaña rusa de emociones hormonales, subjetivas, etcétera, etcétera. Entonces, el puerperio está invisibilizado y está romantizado. Entonces eso hace no hablar de estas cosas en salud, hace que las mujeres embarazadas, digamos, a veces hay mucho desconocimiento de lo que me voy a encontrar y a veces esto genera mucha culpa, porque digo, yo no me siento como la modelo de la revista que volvió a su cuerpo a los 10 días, el bebé está plácidamente dormido y ella tiene una cara de felicidad radiante. Entonces, si yo no me siento como la modelo de la tapa de la revista, siento que algo mal hay conmigo. Y eso tiene muchos efectos en salud. Pero bueno, lo dejamos para, si en algún momento les copa o me escriben los que les copa, podemos armar una clase. Esto está totalmente fuera del programa de la cátedra. Pero me parece una temática súper interesante el tema de la salud mental materna. Acá quisiera contestar 2 preguntas del chat, que la contestemos juntos, digamos.
María Eugenia Aguirre dice, todo esto está en el dossier. Todo esto no, porque para eso está la clase que es ampliatoria y nosotros la concebimos a la clase con Fiorella como un piso que no implica para nada que sea un techo, al contrario, nosotros tiramos varias puntas de donde ustedes pueden, una materia que propone ciertas temáticas que por su profundidad, su amplitud, ustedes pueden seguir estudiando y amplificando. Tenemos que acotar porque no le vamos a caer con un dossier grande así, pero sin embargo, la idea es que sea simplemente un piso. Y con respecto a lo que pregunta la otra compañera, Melina, pregunto, ¿todos los trabajos llevados está el libro donde está el campus? Sí, nosotros subimos un dossier y en el dossier está por lo menos estos 2 textos que es un punto de partida. Volvemos a tratar esa cuestión. Bueno, muchas gracias a todos los que nos hicieron el aguante un sábado, unos genios. Vamos a ver si podemos subir la clase, si se pudo subir. Que tengan un lindo fin de semana todos y nos estamos encontrando, chicos, la próxima clase, que es el 28 de septiembre, si no me equivoco. Esta semana no hay clase por los feriados y la que sigue miércoles nos cae 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante. Así que el 28 de septiembre nos encontramos miércoles 10 de la mañana para hablar sobre infancia. Muy bien, muchas gracias, alumnos. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. A todos que tengan feliz Día del Estudiante. Sí, feliz día para todos. Muchas gracias. Descansen y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias.